100% armenio es como una premisa, 100% uruguayo, esa convivencia saturada del tope, desde donde yo veo la unidad, ¿no? O sea, desde una perspectiva uruguaya. Eso me da, supongo que me da particularidades que no se deben repetir en otras latitudes, en otras culturas, en otros países. Y para mí ha sido una forma de ver la armenidad, una forma de verme a mí mismo, ¿no? Pues fíjate que también esto coincide con mi preadolescencia, mi infancia, también fue la dictadura. Entonces también las preguntas sobre qué es ser uruguayo cuando había un modelo predominante que se trataba de imponer, que era un modelo de cómo ser uruguayo, todo eso fue simultáneo a un modelo que yo tuve que ver siendo niño de cómo era ser armenio, ¿no? Tampoco me sentía como otros como conocidos que eran de familias enteramente armenias, ¿no? Mi madre es de origen criollo, mi padre es segunda generación armenia. Eso también me daba determinadas características o singularidades que me hacían ser bastante diferente o ser visto como diferente también por parte por parte de la comunidad, ¿no? Ni bueno ni malo, pero diferente. El punto de vista de un uruguayo presente de forma saturada en mi personalidad, en mi identidad, no relega a lo armenio, sino que lo interpreta de una manera diferente. Bueno, sí, me gusta la diferencia que haces entre comunidad y al no decir la palabra colectividad, ¿no? Que en general se han manejado como sinónimos y notoriamente son conceptos muy diferentes. Es raro porque yo me he sentido siempre armenio desde todo el trabajo de edificación de tu propia identidad. Sin dudas, nunca dudé de mi condición de armenio, pero siempre me vi con cierta distancia de lo que es la colectividad. Y ahí también se vuelven a mezclar, va a ser imposible que yo no remita constantemente a la década del 70, ¿no? Que es donde yo me formé. Ahí creo que también tiene que ver lo político. Las colectividades estuvieron atomizadas también por agrupaciones políticas, ¿no? Fíjate que la colectividad armenia estuvo principalmente dividida en dos grupos. Uno respondía a una bandera que era el Garmir Gawin Garin Chalkuin, que es el rojo, azul y naranja, que es la Armenia libre como la conocemos hoy, y la otra versión era la Armenia de la Federación, ¿no? De la Unión Soviética. Eso generó no solamente diferencias dentro de la propia colectividad por lo que se diferenciaban eran en cuanto a cómo se veía a la posible República Armenia, sino cómo se veía la política nacional, cómo se veía el Uruguay, de qué forma estabas insertado en el devenir político y social de este país que era segunda generación, ¿no? Ellos, yo tercera. Entonces ahí me parece que hubo una diferenciación ya al poco tiempo de establecida bastante importante, ¿no? Forzada con un episodio como una dictadura, ¿no? O sea que forza las cosas, la fuerza, y te obliga a estar en un lugar por lo menos de un binomio, ¿no? Para mí fue fascinante siempre. Tuve creo que desde muy chico una visión idílica de lo que era ser armenio. Fíjate que cuando yo era chico, por supuesto, no había acceso a información. El poco acceso a información que había estaban libros escritos en armenio, que eran muy pocos, que no estaban en mi familia no había. Yo vivía con mi madre, como te digo, que era uruguaya. Pero hay una cosa que me fascinaba y era cuando descubrí que era un pueblo que impredeciblemente seguía vivo. Más allá del magno episodio del genocidio, pero siglos y siglos siendo diferente a todo lo que lo rodeaba, que no eran aldeas, eran imperios, ¿no? Entonces eso también me dio de alguna forma, con esa cosa romántica de la adolescencia, me pareció un lugar brillante donde pararme, ¿no? Que no hay, a pesar de los pesares,
vos tenés derecho a ser con tu propia identidad, con tus propias reglas, con tu propia lengua, con tus propias creencias. ¿Y por qué? Porque yo soy armenio. O sea, entonces estaba yo tan distanciado de realidades o conceptos de la propia colectividad, que yo me veía así mismo, de esa manera dentro, por ejemplo, del liceo público. O sea, yo tenía como un personaje elaborado, medio al borde, no te digo de la locura, pero eran cosas que yo las pensaba, como que, bueno, hay algo acá que es diferente, ¿no? O sea, algo por el estilo, o sea, son cosas que no suenan muy cuerdas, pero un poco de eso, más que nada por el lado de lo idílico y lo romántico, ¿no? Pero siempre creo que me fascinó y me dejé envolver por eso, que además de ser fascinante, es real. Pues fíjate que, si bien se considera que, bueno, en el 301 el pueblo armenio adopta el cristianismo como religión oficial, si es que se puede decir, ¿no? Sustituyendo a las religiones zoroastristas, ¿no? De origen más persa, ¿no? Lo que realmente le da su identidad es la lengua y el abecedario, el alfabeto y la lengua. Y ahí hay un sentimiento que parece que atraviesa todo, que puede con todo lo demás. Y de hecho es increíble, son más de 2000 años viviendo en esas condiciones, ¿no? Y por otra parte, vos fíjate que hay un desconocimiento bastante grande de dónde vienen los armenios que están en Uruguay. Porque cualquiera va y busca en el mapa dónde está Armenia. Pero la mayor parte de los armenios que están acá en Uruguay, tercera generación, cuarta generación, no vienen de donde está Armenia. Venían de la zona del ex reino de Cilicia, ¿no? Que en el 1000 hasta el 1300 fue un reinado importantísimo al lado de Antioquía, de Edesa, mano derecha, por decirlo de alguna forma, de los cruzados, de los francos más que nada. Pero venimos de ahí, no venimos de aquella región de Armenia, donde hoy está la República, ¿no?, de Armenia. Entonces, es muy difícil entender miles de años transitados de, bueno, ¿cuál es la condición de ser armenio? ¿Que el meyún es un símbolo de identidad? Yo digo que no. Siempre lo digo con mucho orgullo, pero también con un poco de arrogancia lo digo. Porque, claro, el Imperio Otomano expandió la cultura, la generalizó, claro. Entonces, sí, bueno, puede ser algo característico de los armenios que vinieron para acá, pero no creo que sea donde me quiero parar. No me quiero parar arriba de eso, me quiero parar arriba de la lengua, de la identidad cristiana, a pesar de que yo no soy una persona religiosa, pero sí tiene valor en el sentido de que vos estás rodeado de un mundo musulmán y sos un enclave cristiano que se soporta a sí mismo y que cree en sí mismo. Entonces pasa del sentido religioso como valor al sentido de identidad. Son cosas muy diferentes. Y la lengua, ¿no? El tener tu lengua es entender al mundo de otra manera. Es como nosotros cuando decimos, bueno, tenés que estudiar alemán para poder pensar de otra manera, ¿no? La lengua te determina tu forma de pensar, de entender. Totalmente. Hay un ADN que tiene otras características, no es el ADN mitocondrial, ¿no? Pero de dónde venís, cuál es tu recorrido, en la lengua hay muchísima información, muchísimo más que en el proyecto absurdo de identificar lo genético, ¿no? Yo pasaba bastante tiempo con mi abuela, la madre de mi padre, y se hablaba armenio. Ellos hablaban armenio, hablaban turco también, porque ella era de Constantinopla. Y se hablaba por igual. Y bueno, el recuerdo de eso también me remite es indisociable, a la certeza hay una culpa que atraviesa como una estaca toda la armenidad. Acá, por lo menos, yo no puedo hablar de otras regiones, pero me atrevo a creer que sí. Y esa culpa atraviesa generaciones, es irracional, y yo creo que viene de alguna manera de la catástrofe,
del final de todo proyecto de pueblo edificado sobre su propia historia, ¿no? Un pueblo cristiano y sometido a una barbarie como esa. Algo tenés que haber hecho. En el inconsciente tuyo, occidental, cristiano, la culpa es un animal que ocupa ese lugar inmediatamente. Sustituye a cualquier otra posibilidad y ocupa un lugar ahí. Siento que son cosas que no están resueltas a nivel emocional, como si fuera una terapia, que verbalizándolas no alcanza. De que hay algo muchísimo más profundo y que de alguna manera se va pasando, a pesar de que se va debilitando, se sigue pasando generación en generación, ¿no? No es una factura, es una sensación, una certeza. Es algo muy grande como para entenderlo en términos humanos. Se acerca a conceptos como el del infinito, es incomprensible, inabarcable. O sea, yo de chico me acuerdo, pensaba claro, cuando vos te hablan de chico de 1,5 millones vos no te da la cabeza, no te dan los parámetros, las cotas, la cantidad de números. Entonces yo pensaba en muertos y yo alguna vez había escrito algo parecido hasta que empecé a verlo como luces, ¿viste? Que fue un método de defensa, como de pequeño, empezar a ver las luces en vez de los muertos. Porque me acuerdo de estar noches y noches sin poder dormir, porque era parte de las urgencias familiares poder transmitir eso. Pero claro, el niño no resiste ese peso, no lo resiste porque no lo puede poner en ningún lugar que esté sostenido con un basamento o algo, te hunde. Y a eso me refiero con la culpa, ¿viste? La culpa no de haber hecho algo, sino de no saber qué fue lo que permitió esto. El sufrimiento de los otros. Claro. Y cuando tenés sentido de identidad y de pertenencia, el yo es todos. El recorrido, por ejemplo, de mi abuela, por ejemplo, y mi abuelo, era del ex reino de Cilicia, uno de ellos. Hoy en día en Turquía se llama Gaziantep, el lugar. Es muy cercano a los últimos terremotos que hubo. De ahí pasaba a lo que sería Alepo, en la zona norte del Medio Oriente del Imperio Otomano desmantelado, de ahí al Líbano y del Líbano a Marsella. Pero en ese transcurso, y todo eso facilitado por Cruz Roja, iglesias evangélicas inglesas, orfanatos, etcétera, ¿no? Pero todo ese interín de esos 3 puertos eran años. O sea, no había un recorrido con agencia de viajes, ¿no? Y con recursos muy limitados. Claro, también era el mundo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? También era una... O sea, nuestro mundo, por decirlo de alguna manera, estaba... era un plan perfecto, ¿no? Era el momento ideal para... Había tantos problemas, tantas cosas que llamaban la atención, que hacer esto salió, claro, un silencio bastante importante. Pero bueno, fascinante, tengo una fascinación, pero siempre como escucha y como estudiante por las mías, ¿no? Autodidacta. De grande me conseguí algún instrumento armenio como el duduk, que es un instrumento de viento, hecho es muy parecido al instrumento de viento con boquilla de caña. Bueno, pero es un sonido muy identificable, ¿no? Que desde hace unos años, cuando hay escenas en el mundo de cinematografía que remiten a Medio Oriente, cosas medio místicas, es el sonido que se elige, ¿no? No, pero independientemente de eso, la música es fascinante porque es muy difícil acotarla a un territorio o a géneros o estilos, ¿no? Fíjate que si en Uruguay entender la milonga con todas
sus variantes, la milonga que tiene influencia de la chamarrita, la milonga que tiene influencia de la música urbana, del candombe, o sea, es como inabarcable, es muy difícil entender la milonga, que es un territorio así. Imagínate todo esto que pasaba por Capadocia, llegaba hasta el norte de Siria, llegaba hasta el Cáucaso, es de una dimensión extraordinaria, ¿no? Claro, igual la música pones hoy en día, en internet buscas música armenia actual y es como buscar música uruguaya actual, es deprimente, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Claro. Tuve mi propia maduración con respecto al mundo al concepto idílico de lo que era Armenia, ¿no? Que claramente está asignado por la realidad del mundo de la política internacional, de las variables que rigen a todas las repúblicas, por lo menos en Occidente, ¿no? Es muy difícil, a veces me cuesta mucho, incluso con gente de la colectividad o de la comunidad, como decís tú, la última guerra con Azerbaiyán, ponerse desde un lugar donde uno no tiene costos. Eso a mí siempre me costó mucho, ¿no? Y entonces me han cuestionado por qué no apoyaba de repente determinadas posiciones, ¿no? La última guerra tuvo un costo de miles de gurises, de la primera generación de gurises entre 18 y 20 años, o sea, miles. Entonces es muy difícil apoyar eso, muy, muy difícil. Entiendo el valor que tiene la tierra, es muy difícil para un uruguayo entender por qué hay formación militar, por qué es necesario defender tu identidad, tu tierra. Para nosotros, los que tenemos formación, incluso los que tenemos formación de izquierda, nos cuesta muchísimo entenderlo. Pero es imposible imaginarse Armenia sin su ejército. Pero así, sin embargo, también desde mi lugar, que soy de la diáspora establecida, que vive cómoda en un lugar, en la capital más austral del mundo, ponerme en una red social y apoyar ¿no? la invasión a tal, donde sabés que contó con la ayuda directa de Turquía, armamentos última generación de Israel. O sea, era un guión de muy pocas escenas. Muy pocas escenas tenía ese guión, no había otra posibilidad. Entonces, me cuesta muchísimo, es un tema ético, apoyar mundos que no tienen un recorrido por afuera de la realidad. Hoy las cosas épicas, el Sansón y Goliat y todo eso no tienen lugar. Bueno, más que nada en ese sentido. Vivo el presente y el devenir, pero no necesariamente en sintonía con gran parte de la comunidad, ¿no? También. Me cuestiono muchas cosas, me cuestiono muchísimas cosas. Fíjate que Armenia hoy en día depende del hilo de su relación, o sea, la existencia de Armenia depende de la protección que está obteniendo de Rusia. No hay otra razón por la cual sigue en donde está, no hay otra razón. No hay Naciones Unidas, no hay absolutamente nada. No hay Estados Unidos, no hay nada. Hay que ver las cosas también con una... no se puede ser, la política y la geopolítica no pueden ser novelas de Sandokan. Evidentemente es otra capa que aniquila la visión idílica y romántica de lo que es Armenia, ¿no? Mucha pobreza, mucha falta de recursos, que nada tiene que ver con parte de lo que estamos construyendo acá, ¿no? Es otro terreno, guerra. Y la certeza de que tarde o temprano, o sea, es lo que te decía del enclave donde está, Armenia, está regido por el tiempo, o sea, tal cual está hoy. Si no hay una variable que cambie sustantivamente, es muy difícil sostenerlo. Es angustiante. El factor. Y la causa armenia, obviamente,
es una causa que se mantiene intacta, con las mismas demandas, con la misma respuesta de lo que sería el escenario internacional, de la voz internacional, pero hay ciertas similitudes con Argentina, ¿no? Buenos Aires, Córdoba, donde hay comunidades armenias muy importantes, con muchísimo peso político también, y donde la juventud, o sea, las generaciones jóvenes tienen muchísimo protagonismo, pero es un protagonismo que va de la mano y que se actualizan permanentemente con la vigencia de la causa armenia. En el caso mío, como te decía al comienzo, yo hice de la armenidad una forma de verme como uruguayo, ¿no? Y siempre no lo vi como dos aristas separadas o dos cosas que tenían que una levantar cabeza por sobre la otra, ¿no? Todo lo contrario. Y el concepto de verdad y justicia, por ejemplo, es, con la perspectiva nuestra uruguaya, es muy similar. Es muy similar en cuanto a conceptos como el terrorismo de Estado. Vos decís, Turquía, el genocidio fue la base de la Turquía actual, era un Estado. Y bueno, la demanda esa me parece que en Uruguay se actualiza, compromete a las generaciones jóvenes y también hay una voz de tu propia condición de uruguayo, que también multiplica eso, ¿no? No sé si en general, yo digo eso, sí en lo particular, ¿no? Siempre vi las dos cosas como dos escenarios diferentes, en dos lugares diferentes, pero con un llamado que es como una fuerza ulterior, está en el mismo lugar. Orgullo de mi condición de uruguayo en mi propia condición de armenio. También saber que en Armenia ven a Uruguay y a los uruguayos de una manera que los uruguayos no se imaginan. Como un pueblo amigo sin tener una lengua de por medio, sin tener experiencias de intercambios comerciales que generaran eso. No, es por el reconocimiento. La bandera uruguaya está en muchísimos lugares en Yereván, presente. Son repetidas las anécdotas de taxistas que te llevan al hotel o de tal lugar y puedo decir que sos uruguayo y no te quieren desprender, ¿no? Claro que sí. Esa es la generación de mi padre. Eso fue en el 65. Fue un año antes que yo naciera, cuando Uruguay reconoce el Parlamento uruguayo. Porque también hay una cosa que es en el sistema republicano que le gusta darse dique de sus logros y de sus avances en el mundo de los derechos humanos. Son muy pocos países los que el Poder Ejecutivo ha reconocido el genocidio. Y en términos de política internacional no es lo mismo un parlamento que el Poder Ejecutivo. También hay que decir eso. Ahora, por ejemplo, en el 2015 fue el centenario del genocidio, fue el año que nació mi hijo, mi primer y único hijo. Entonces se dieron cosas muy significativas en cuanto las podés cargar de símbolo y de significado, ¿no? Ir a la conmemoración del centenario del genocidio el 24 de abril, con la generación de mi padre, mi tío, yo y mi hijo de 1 mes y medio, ¿no? Esos son logros también, ¿viste? La permanencia de la vida, no solamente el continuar la vida, sino intentar ser parte protagónica del devenir del lugar de donde estás. O sea, yo solamente soy armenio en cuanto soy un uruguayo que me pueda mover en mi propia sociedad. En mi caso elegí la cultura, o era como mi mandato, ¿no? Lo que me busqué. Y ese protagonismo es mi mejor manera de ser armenio. No está poniendo a un lado mi uruguayés o mi condición de uruguayo. No, yo creo que sos armenio en tu lugar. Yo no soy armenio de Armenia. Yo soy armenio de Uruguay y esa condición de 100% armenio, 100% uruguayo es la que rige esa realidad
un poco no newtoniana, digamos, ¿no? Tiene 8 años. Él sabe que el origen de su familia, parte de su familia, es de origen armenio. Él sabe que tiene familia italiana, del sur, del norte, tiene familia de España, familia criolla, familia armenia. Y él sabe que estuvo conmigo en esa marcha, que yo te digo, él ve las fotos, forma parte de su identidad. Y yo lo que trato, es lo que te comentaba hace un rato, es de no signar la identidad mediante un peso. El genocidio no puede ser lo que determine su condición de armenio y que yo ponga a prueba cuánto le pesa a esa criatura eso. Lo que yo elijo es trabajarlo por otro lado, reforzar otras cosas y que todo lo que él vaya recibiendo sea algo que él pueda ubicar en un lugar de su armario de emociones, ¿no? No quiero que tenga cosas que las termine poniendo abajo de la cama porque son insoportablemente inútiles para la vida, ¿no? Entonces es un desafío también, porque son generaciones muy diferentes también. Imaginarse cómo es ser armenio es complicado, pero también mucho más complicado es imaginarse cómo va a ser un adolescente que hoy tiene 8 años, solamente el uruguayo, ¿no? Entonces, la forma de pasar si es un legado, de alguna manera, tiene que estar signada por la inteligencia. No alcanza con pasar algo, tiene que pasar con el caudal, el flujo adecuado y con la diferencia de cotas para que llegue, ¿no? O de presión, pero no alcanza con la información y nada más. Creo que lo que tenían nuestros padres con nosotros, nuestros abuelos, era, bueno, la única forma que tenían de resolverlo, era a presión. Pero ahora hay otras maneras. Bueno, yo lo que tengo entendido es que desde la primera generación la comunidad armenia establecida se insertó en el comercio, digamos, en los barrios, que eso supongo que debe haber sido el terreno fértil para después ingresar en la música popular, en el fútbol, ¿no? Y ser parte de los demás uruguayos, convivir en la misma cuadra, igual por igual, no enguetados, no separados. Esa es la primera condición que yo veo como para ver qué puede aportar. Y lo que aporta es desde un lugar donde no somos diferentes para convivir. Bueno, esa es una gran pregunta y es un misterio, ¿no? No sé qué es lo que podría concretamente enseñar en cuanto a pasaje de posta institucional, pero después del último gran terremoto se instaló desde la formación inicial y todo primaria, los niños juegan al ajedrez. El ajedrez que sustituye a un mundo el equivalente a la ceibalita para nosotros, obviamente no es lo mismo, un mundo devastado, sin recursos, es una forma de poder trabajar el lenguaje, el razonamiento, la lógica, la elipsis, el llegar a verdades por diferentes caminos. Bueno, no es una garantía, pero es un recurso de los que tenés, ¿no? Pensar en tus posibilidades y pensar en los recursos que tenés y ahí establecer determinados proyectos institucionales, en cuanto a lo educacional. Ahora, cuando vos me hablás de una analogía entre las potencias, claro, más allá del supuesto intento de Brasil de invadirnos si los Tupamaros, no sé qué, que forma parte, ¿no?, de la mitología. No, reciente te hablo. Claro, ahí está, que es reciente, previo a la dictadura. A la dictadura, fue el periodo de medidas prontas de seguridad, final del periodo de medidas prontas de seguridad. Ahí está, exacto. Y yo creo que no hay un intento de aniquilarnos, ni de Brasil ni de Argentina, en este presente.
vivimos con la certeza de que no. Nuestro conflicto es si el presidente ahora que va a salir en Paraguay va a apoyar la relación bilateral de Uruguay con China para el Mercosur. Es cuestión de convivencia que nos manejamos, por lo menos por el momento. Nadie de nuestros vecinos tiene una religión que le genera un mandato de que a los infieles hay que eliminarnos. Entonces también es muy, muy diferente. Es verdad, son potencias y entre las potencias una identidad, un paisito con su orgullo, ¿no? Pero en ese sentido son realidades muy diferentes. El mandato del mundo de la panturquía, del panturquismo, es extender el mundo turco por sobre todo lo que hay. Y eso es una cosa que de la mano con el Islam hace que sea tan, pero tan diferente la realidad nuestra. Tan diferente. Nosotros no tenemos la muerte como un signo. Tenemos la moneda. Cuánto vale el peso argentino, cuánto vale el peso uruguayo y el dólar. Eso parecería como que más o menos son las reglas en las que nos estamos, lo digo un poco en broma, obviamente, ¿no? Pero allá las cosas son de vida o muerte, en ese sentido. No a diario, pero digo en los proyectos de lo que se proponen como república. Me parece fascinante, necesario y urgente en cuanto no creo que la identidad uruguaya esté totalmente definida. Creo que es una cosa que está en constante elaboración y la verdad que me gustaría que el protagonismo de los inmigrantes tuviera en ese revuelto una etiqueta, un rótulo, un nombre, un apellido, una incidencia.